Eso uso de suelo, ¿cómo haríamos? Entre los dos, en el físico y en el social, ¿no? Que se retoman las dos situaciones, se clasifican por residenciales, por esto y otro, por comerciales, por agrícolas. ¿Cómo lo mido? Mi pregunta, ¿sí me entienden a lo que voy? La forma es cómo lo mido. ¿Cómo mido zonificación? ¿Es un concepto que puedo medir? Por costo en el Eso es otra cosa. Sí, o sea, el solo se puede medir por la característica. ¿Cuál es la unidad de análisis? Empecemos por ahí, compañero, gracias. ¿Cuál es la unidad de análisis? ¿Cuál podría ser la unidad de análisis para que yo mida diferencias socioespaciales? Podría ser Actividad, ¿no? Calidad de vida. La calidad de vida. ¿La calidad de vida es una unidad de análisis que puedo analizar? ¿Sería económico? Reflexionemos, está bien la pregunta. ¿La calidad de vida puede ser una unidad de análisis? ¿Cómo analizo la calidad de vida? ¿Qué es una unidad de análisis? Podría ser lo que decimos un rato del número de personas por ¿Qué es una unidad de análisis? ¿Qué es una unidad de análisis? Eso es lo que vamos a El estudiar, concepto. ¿no? El concepto que vamos a estudiar, ¿no? No, no es el concepto que vamos a estudiar. No es un parámetro, Es un elemento que se puede... es un elemento que se puede medir. ¿La calidad de vida es un elemento que yo pueda tomarlo y medirlo? No, la calidad de vida es un concepto. ¿Qué es una unidad de análisis? ¿Un individuo es una unidad de análisis? ¿Yo puedo tomar datos de la compañera? Sí. ¿Yo puedo tomar datos del grupo? Entonces, el grupo es una unidad de análisis y cada individuo es una unidad de análisis. Porque yo puedo tomar datos. Calidad de vida es un concepto. Empecemos por diferenciar esas cosas. Calidad de vida es un concepto. Una cosa es un concepto y una cosa es... Unidad de análisis es de donde yo puedo tomar el dato. ¿La vivienda es una unidad de análisis? Sí, ¿no? Yo puedo tomar datos de la vivienda. Si yo analizo la vivienda, cuando yo digo esa es la unidad de análisis, eso es lo que yo estoy analizando. Si yo digo la unidad de análisis es el individuo, yo estoy tomando datos por quién, por cada uno de ustedes. Y si yo digo la unidad de análisis es la familia, que estoy tomando datos. Un dato por familia. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Entendió? ¿Más o menos? Bueno. Entonces, sí, o sea, está claro, esas son confusiones. Por eso le digo que gracias por la pregunta, porque nos aclaran que no está claro la cuestión. ¿Sí? Entonces, defino la unidad de análisis. ¿Cuál puede ser la unidad de análisis? ¿El individuo puede ser la unidad de análisis? El individuo, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo puedo tomar, pero estos son datos del individuo, no. Y yo puedo tener más de una, estos son datos de que, cuando digo características de la vivienda, ¿cuál es la unidad de análisis? La vivienda. Y si yo digo ingreso, ¿cuál es la unidad de análisis? El individuo, porque ¿de dónde tomo el dato? Del individuo, ¿no es cierto? Entonces yo, para enfrentar un problema, puedo tener diferentes unidades de análisis, unidades de referencia, ¿sí? Entonces, el ingreso. ¿Qué otro me puede dar de lo social? ¿Cómo puedo medir diferenciación social? Socioeconómica. La edad, ¿no? ¿La edad me mide diferenciación social? No, la edad no me dice, la edad me dice datos demográficos, pero no me dice datos
Educación. Ese sí. Educación. ¿Qué más? Empleo. Empleo. ¿Cómo se ubican los individuos en la estructura productiva? Empleo. ¿Qué más? Salud, también la salud es... Salud. Vamos a suponer que ya construimos, que esa es la forma como se construye el concepto. Ahora, estos no son indicadores. Estos son variables. ¿Qué son variables? Todavía no puedo, fíjense en una cosa, todavía no puedo medir, ¿cómo mido el empleo? Podría ser Acuérdense que lo que queremos es ver cómo lo socioespacial lo convierto en empírico para poderlo medir y luego decir que el concepto se midió de tal forma. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo estoy construyendo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo lo construyo? ¿Quién me explica esto? ¿Quién me dice cómo lo construimos? ¿Qué hicimos? Estamos construyendo el concepto. El concepto ya lo teníamos construido en términos teóricos, pero tenemos que pasar de la teoría a la praxis, ¿de acuerdo? En términos teóricos dijimos, la diferenciación socioespacial se refiere, para este ejemplo específico, a las diferencias entre las diferentes zonas de la ciudad en el marco construido y en el tipo de población que la habita. Ahora, ¿cómo lo construyo empíricamente? Entonces digo, hay variables a través de las cuales yo lo puedo medir. Lo físico lo mido con unidad de análisis la vivienda y mido características, infraestructura básica, tamaño de lote, etc. Lo social lo mido a través de datos de los individuos y lo tomo a través de ingreso, educación, empleo, salud. Pero la educación, aquí todavía estoy hablando de que esta es una variable. Cuando yo digo educación, esta no me da el dato. ¿Qué es lo que me da el dato? El nivel de escolaridad. El nivel de escolaridad, eso es el indicador. Entonces, el nivel de escolaridad. Y aquí sí. Está faltando las edades. La edad no es un dato social, es un dato demográfico. ¿Por qué? ¿Por qué no me sirve la edad para medir diferenciación social? ¿Por qué? Porque ricos o pobres son chicos, grandes, viejos, jóvenes, tienen 2, 5, 7, 8, 25, 32 y 47 años. Pero de lo físico sí podría intervenir las edades, ¿no? ¿Por qué? Creo que estamos hablando de físico espacial. Estamos hablando de lo físico espacial. Por ejemplo, el ingreso sería la cantidad de ingresos que recibe, niveles de salario, por decirlo. ¿Cuántos salarios mínimos recibe una persona? Entonces, salarios mínimos. ¿Cuántos salarios mínimos recibe una persona? En empleo podría ser los días, 10 años de... No, 10 años de ocupación. No. ¿Qué mido en empleo? ¿Qué me caracteriza de empleo lo social? La actividad, exacto. ¿A qué se dedicó usted? La rama. ¿En qué trabaja? Sector primario. Exacto. Está en el sector formal o informal, eso me da datos sobre lo social. La salud, ¿cómo la puedo medir? Pues el índice de mortalidad. Exacto. ¿Cómo mido la mortalidad? Número de muertes por grupo de ¿Cuánto? población, por cantidad de población. ¿Y qué dato? ¿Y cuál sería allí la unidad de análisis? El individuo. Voy y le pregunto a cada individuo, ¿usted ya murió? Ahí sería años de vida, ¿no? Claro, sí. De la población. Longevidad, pues, ¿Me servirá la mortalidad para ver de dónde, qué datos saco, de dónde lo saco, a quién se lo pregunto, cómo lo obtengo?
Se obtiene del número de funciones a partir de un grupo, de un tamaño de población. Es el número de funciones. Sí, pero si estamos estudiando Cuernavaca, vamos a tener un solo dato. Y estamos estudiando la diferenciación social al interior de Cuernavaca, entonces a lo mejor ese indicador no nos sirve. Si hiciéramos comparación entre los diferentes estados de la República, a lo mejor me sirve mucho porque sé que en Campeche mueren tantos niños menores de 5 años en tanto tiempo, mientras en el DF muere uno, mientras allá mueren 25. Depende de la unidad de análisis, me sirven o no me sirven los datos. Depende del problema, no de la magnitud, sino no de la unidad de análisis, sino de las características del objeto de estudio. Lo que puede ser comparable en unos puede no ser comparable en otros. ¿Sí? O puede ser que el dato no lo tenga. Por ejemplo, salud. ¿Qué puedo preguntar en salud? Tipo de enfermedades. ¿Qué más? Generalmente lo que se La pregunta... relación entre natalidad y mortalidad también sería un indicador ¿De qué? en la salud, ¿no? Porque siempre lleva una referencia, una relación entre el número de niños que nacen y los que mueren. Y los que mueren. Sí, pero lo que yo les estoy diciendo es que a veces ese dato lo hay para determinar, que es uno de los problemas que se enfrentan en investigación. Hay datos a veces a nivel de la República, pero no hay a nivel de los barrios. Entonces, para Cuernavaca no me sirve. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que yo construí lo social así. Ese es mi sistema. ¿Sí? Y fíjense, tomé lo físico espacial, esto pertenece a una disciplina, y tomé lo social que pertenece a otra disciplina. Puedo meter otras cosas, vamos a suponer que así lo construí. Entonces yo digo, ¿cuál fue mi metodología? Esta. Lo físico espacial lo construí a partir de dos elementos que conforman tales variables y con tales cosas. Ahora, eso es como lo construí. Ahora voy a las fuentes de información. Resulta que el censo, digamos que salud lo podríamos poner a base de qué alimentos come diario, cuántos nutrientes diarios tiene cada individuo. Nutrientes diarios, vamos a poner. Nutrientes diarios. El número de proteínas. Proteínas, esa es. Proteínas diarias. Proteínas diarias. El número de proteínas diarias. Había un dato que se usaba mucho en los test de detección, que se usaban zapatos cuando andaban en Málaga. Eso se usaba antes, ¿por qué ya no se usa? Mira, se supone que ya todo Porque ya todo el mundo tiene, ¿no? Pero en época, cuando se inicia el censo, se usaba, claro, para saber si era que urbano o no urbano, era un indicador del urbano. ¿No se dice? Población con que menos usaba zapatos y más usaba guarache era población rural generalmente. Esa era forma de calificar, ¿de acuerdo? Entonces supongamos que eso es lo que yo digo, que así se construye lo socioespacial. Fíjense, ahorita bueno, así lo construí. Ahora voy a las fuentes de información. Fíjense que todavía no termino, voy a las fuentes de información. Y resulta que esto me salió del censo, que esto lo tengo en el censo, tamaño del lote no está en el censo, pero tengo otra fuente de información. Entonces digamos que este fue censo, este no fue censo. Este no fue censo, pero existe, digamos que existe en otra fuente de información. Este está en el censo, este está en el censo, y este no está en el censo, y está en otra fuente de información. Entonces, miren, entonces aquí tenemos el censo, y tenemos, esto es
Secretaría de Salud, vamos a suponer. La Secretaría de Salud. Entonces aquí nos enfrentamos a un primer problema. Cuando combinamos fuentes de información, los datos no son estrictamente comparables. ¿Por qué? Son diferentes los mecanismos de investigación. Porque o son diferentes o fueron tomados con otros objetivos, o resulta que los censos cubrían a toda la población, pero los de salud no, solamente eran zonas específicas y era muestreo. ¿Sí me entienden? No son estrictamente comparables. Entonces, tenemos dos opciones. Una, decimos que solamente la otra. El otro problema es que a lo mejor el censo tomó los datos por individuo, pero a lo mejor estos datos están por familias. ¿Sí? Y a lo mejor no están para todas las zonas. Entonces tenemos el problema de que la unidad de análisis no fue la misma, que el momento tampoco es el mismo. Entonces uno tiene dos opciones: o analiza por separado estas cosas, pero no las puede cruzar. Además el catastro no está completo. Y además el catastro. O dice que a pesar de que uno consideraba que esto era importante, su investigación se ciñó solamente, tiene la limitación de que dejó de utilizar esto porque no estaba en el censo y que consideró que era más adecuado dejar de utilizar estas variables que, aunque daban información, no me daban rigurosidad. No se podrían compatibilizar, ¿no? Si hay formas, sí, a veces se puede, a veces no se puede. A eso voy. A veces no son estrictamente comparables. Cosas que hace el mismo INEGI, por ejemplo, el censo económico y el censo de población y vivienda. Y además no son, aunque salieran en el mismo año, no son estrictamente comparables. Porque el censo de población y vivienda se toma en las viviendas, mientras el censo económico se pregunta en los establecimientos económicos. Entonces no es la misma población. Entonces la comparabilidad de la fuente de información también es muy importante en esto. Si las fuentes no son comparables, hay que tener problema con esto. ¿Sí? Entonces, yo ya construí mi objeto de estudio completo y dije que se construía por esta relación. Cuando paso a lo empírico, yo digo, solamente tomé estas variables porque las otras no las di en el censo. ¿Se me redujo o no se me redujo? Se me redujo, ¿no es cierto? ¿Significa que no sirve? No. Significa que tiene la limitación de que no tuve esta información. Eso es todo. Pero el estudio sirve y es válido. Y lo puedo proponer y lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Ahora, la técnica que se utiliza para esto es otra cosa. Luego, cómo uno mezcla toda esta cantidad de variables se utiliza generalmente un método que se llama factor análisis o de componentes principales, que lo que hace es que hace de todos estos indicadores hace un solo indicador, los pondera y dice cuáles están mejor en todos y cuáles están peor o cuáles serán más importantes, pero le da un solo dato. Entonces uno ya puede mapear toda la ciudad y decir que esta zona es diferente, es A, y esta es B, y esta también es A, y esta es C, y entonces uno ya puede hacer una comparación territorial de las diferentes zonas de la ciudad y dar una interpretación. ¿De acuerdo? No se agota aquí el problema de la investigación. ¿Qué nos está faltando aquí? ¿Hasta aquí qué estamos haciendo? Una zonificación. Sí, pero ¿qué estamos haciendo en términos de investigación? La recopilación de información. Es una cuestión meramente descriptiva, Técnica. ¿no es cierto? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál
información. Puede haber varias, ¿no? Puede haber Por varias. ejemplo. Por ejemplo, ¿qué determina la La ubicación de los diferentes Exacto. estados en una región? Exacto, exacto. ¿Por qué se da esta diferenciación socioespacial? ¿Por qué los C se localizan en esta zona de la ciudad? Y ahí ya meto información que no venía en los datos. ¿Sí? Porque en el momento en que yo ya tengo esto, que digo que todos los C están acá y que los A están por acá, yo ya tengo información extra. Entonces mi análisis va más allá de lo que el dato me dio. ¿De acuerdo? Entonces digo, bueno, lo que pasa es que en esta zona de la ciudad se pusieron los más pobres porque eran las zonas más deterioradas, porque no sé qué, no sé cuánto, porque... Y entonces ya meto información que no viene en el dato, pero que me está explicando por qué tiene esta diferenciación socioespacial y por qué esta diferenciación socioespacial se manifiesta en esta forma de ocupación del suelo, que porque estos serán ejidos, que porque no que eran sé zonas qué. más barato, que eran zonas de más riesgo. Exacto. Ya saben, No había agua. No había agua. Zonas de invasión. Sí, la pregunta era por qué eran zonas de invasión. ¿Por qué se localizaron acá y no acá? Porque acá había propiedad privada, porque aquí hubo dinero, no sé. ¿Sí? Y entonces, ¿hasta dónde me regreso en la explicación? Hasta donde la información me siga dando explicación de por qué esto tuvo esta forma. ¿Por qué tuvo esta forma y no una forma diferente? ¿Por qué no así? ¿Sí? Eso sería una parte de mi pregunta de investigación. Ahora, ¿por qué es? Pero todo esto que hicimos con anterioridad es la metodología. Y yo para esto posiblemente partí de unas hipótesis. Cuando dije que iba a estudiar la diferenciación socioespacial, pude partir de hipótesis diciendo que tenía que ver con el tipo de uso de suelo, que porque no sé qué, no sé cuánto, y entonces aquí compruebo de nuevo las hipótesis. ¿Sí? Entonces lo que es interesante no es solamente la parte descriptiva, sino que podamos avanzar a explicar por qué hubo este tipo de diferenciación y no hubo otra diferencia. Eso es lo que es importante. A eso me refiero cuando digo, es que hay que explicar lo que no es obvio, lo que no se ve. ¿por qué las tendencias se dieron hacia esa zona? Exacto. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer cuando tenemos un problema empírico, porque de un problema empírico puede salir un problema de investigación. El problema empírico es lo que vemos en la experiencia. Y el problema de investigación es lo que no estamos viendo. ¿Sí? O sea, a veces uno dice, hagamos un problema y entonces la gente pone el caso de no sé dónde que está creciendo. Sí, pero eso es un problema empírico. ¿Cuál es el problema de investigación? El problema de investigación es cómo se construye esa realidad, ese sistema, por qué se construye, cuáles son los elementos. Eso es un problema de investigación. ¿Cuáles son los elementos que construyen el problema? ¿Cómo se construye el problema de la expansión urbana? ¿Cómo se construye el problema de los asentamientos populares? ¿Cómo se construye el problema de especulación de uso de suelo? ¿Cuáles son los actores que participan en ello? Ese es el problema de investigación. El problema empírico es que hay diferentes usos de
problema de investigación es cómo se construyen esos diferentes valores. ¿Sí entendemos la diferencia entre problema empírico y de investigación? Y para nosotros poder construir un problema de investigación, tenemos que tener un poco de conocimiento sobre cómo se estudia ese problema empírico, cómo se han estudiado los problemas empíricos de valor de suelo. No es lo mismo un problema empírico que un problema de investigación, son dos cosas distintas. De un problema empírico podemos hacer un problema de investigación. Entonces, ¿cómo hacemos de un problema empírico un problema de investigación? ¿Qué es lo que hacemos? Conociendo. ¿Pero qué hacemos? Investigando. Problematizamos. Empezamos a preguntarnos lo que no se ve. Problematizar. Hacemos estructuras del problema, hacemos sistemas complejos. Problematizamos. Eso es lo que hacemos cuando pasamos de un problema empírico a un problema de investigación. Un problema empírico por sí mismo no es un problema de investigación, hay que construir. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces ya sabemos que un problema empírico por sí mismo no nos es un problema de investigación. Tenemos que problematizar esa situación. Eso es lo que hace que sea un problema de investigación. Por eso les decía, los problemas empíricos sí existen, los problemas de investigación no, los construimos. Esa es la diferencia. Entonces, lo que vamos a ver en el curso es eso, cómo han construido el problema de investigación los diferentes autores. Ahora, otra cosa que podríamos ver en esto es que miren, ahí cuál fue la unidad de análisis. Aquí cuál fue el objeto de estudio. Perdón, el objeto de estudio. La ciudad de Cuernavaca, ¿no es cierto? ¿Fue el objeto de estudio? ¿O la diferenciación socioespacial? ¿Cuál fue el objeto de estudio? La diferenciación social. La diferenciación socioespacial. Perdón. Perdón, ahí hubo una equivocación. Lo otro que estamos hablando, hay otra cosa que es, ¿qué es lo que estamos analizando aquí? La ciudad de Cuernavaca. Esa es nuestro universo, ¿no es cierto? Cuernavaca es nuestro universo. Ahora, yo podría estudiar, fíjense bien la pregunta, podría estudiar esa misma diferenciación socioespacial en una zona específica de la ciudad. Sí. Entonces, la otra, perdón un ratico, la otra cosa es, antes de que sigamos aquí, aquí está. Entonces, miren una cosa, estamos estudiando Cuernavaca. Ahora, ¿cómo viene el censo? Esa es otra cosa. Agregado. Entonces, aquí hay un error que hemos estado repitiendo, que es agregado. ¿Cómo viene la información? Más global, pero lo que estábamos comentando, que también ya lo puedes manejar a través del concepto de AGEP. De AGEPS.
tendría que agregarlos. A veces se pueden agregar. Entonces decir los de esta zona, por eso es difícil a veces compatibilizar fuentes de información. ¿Sí? Entonces, la unidad de análisis aquí fue los agentes. ¿Eso está entendido? No fueron los individuos como dijimos inicialmente. Aquí la variable fue la vivienda, pero ¿cuál fue la unidad de análisis? ¿De dónde tomamos la información? ¿De la vivienda? ¿Fuimos a la vivienda? No, la tomamos por AGES, ¿no es cierto? Y esta caracterización es por AGES. Entonces yo les decía, ya tenemos esa diferenciación socioespacial a nivel de todas las cosas. Yo podría estudiar esa diferenciación a nivel de esta AGES. ¿Qué podría estudiar? ¿Lo mismo? ¿Utilizaría las mismas variables? Tal vez ya por vivienda, como ya es más relativo de cada vivienda. Entonces, ¿de qué depende? Del tamaño. Depende de la unidad, del cambio de análisis, cómo puede cambiar los componentes de análisis. Ahí hay una cosa que es importante. La compañera dice del tamaño. ¿Depende del tamaño? No. No, depende del problema. Depende de que la diferenciación socioespacial no es igual aquí porque aquí son más homogéneos. Entonces a lo mejor no puedo estudiarla bajo los mismos parámetros porque a lo mejor aquí las diferencias de ingresos no existen. Y las diferencias en el nivel educativo no existen y las diferencias en las características de la vivienda por lo menos no son tan grandes, ¿sí? Esto se supone que a su interior es homogéneo. Entonces, ¿qué tendríamos que estudiar aquí? Otro tipo de fenómeno, ¿sí? Porque ya en el nivel más macro vimos que esto es homogéneo en su interior. ¿Qué nos dio esto? Que los C son homogéneos entre sí, pero son muy heterogéneos con respecto a los otros grupos. Entonces yo no puedo estudiar aquí un fenómeno que se reproduce en otro nivel de la realidad. No de la misma forma. ¿Sí? Son diferentes niveles de la realidad. Lo mismo pasaba con mortalidad, que decía el compañero. O sea, mortalidad puede ser un indicador para muchas cosas, pero no para otras. Depende de si el fenómeno nos permite a través de esa variable estudiar o no estudiar. Aquí no hay tanta variabilidad que podamos, que se justifique lo que es, hay que justificar a lo mejor no se justifica estudiar aquí, a no ser que la compañera tenga la hipótesis de que esta zona está cambiando de valor de suelo y que antes eran colonias populares, pero que ha comprado gente de mayores recursos, y entonces lo que ella vaya a estudiar sea cómo cambia la población en esta zona. Pero este fenómeno se estudia de manera diferente que este fenómeno. ¿Sí? Porque las relaciones que se establecen al interior son diferentes que las relaciones que se establecen entre estos. Digamos que este es un subsistema. ¿Sí? Y si lo estudio como solo me forma un sistema, pero si lo estudio como totalidad de esto me forma un subsistema. ¿De acuerdo? Entonces no es cuestión de tamaño, de estudiarlo en grande y de estudiarlo en chiquito. Es cuestión de que es una parte intrínseca del fenómeno lo que me permite estudiar eso. Es el fenómeno, no es el tamaño. Ese fenómeno no se da a este nivel, es lo que quiero decir. Aquí se dan otro tipo de fenómenos. No es.
hogares. Entonces aquí ya no puedo utilizar el censo. Aquí tengo que hacer entrevistas. Podría ser la vivienda también. O sea, planteando el enfoque del cambio, ¿no? Puede ser la unidad vivienda también. Claro, pero como tengo factores sociales y físicos, tendría que estudiar ambas cosas. Puede ser una colonia. Puede ser una colonia. Los mismos físicos están ya Sí, lo que estoy diciendo es que no me van a dar las diferencias que me di acá. Entonces lo que tengo que estudiar no son las diferencias, sino a lo mejor otro tipo de proceso que es específico de eso. Entonces, el hecho de que yo seleccione un área territorial para estudiar en un problema específico tiene que ver con que sí se da ese problema en esa área territorial. Yo no puedo estudiar cualquier problema a cualquier escala, porque no tiene la misma magnitud ni importancia, porque a lo mejor no se da. A lo mejor aquí puedo estudiar otro tipo de cosas. Por ejemplo, aquí ¿qué puedo estudiar a nivel de una colonia popular? Por ejemplo, la rotación de servicios puede ser diferente entre una unidad y otra unidad. No, a nivel de una sola, sin comparar, porque aquí hemos comparado. A nivel de una sola, por ejemplo, en términos de procesos de urbanización, ¿qué puedo estudiar? vuelven a entrar muchos datos también, ¿no? No el dato, ¿qué voy a estudiar? Para saber qué dato va a entrar, tengo que saber qué voy a estudiar. ¿Qué puedo estudiar a nivel de una colonia popular en términos de urbanización? Tipo de familias. ¿Para qué voy a estudiar el tipo de familias? El tipo de familia es un dato, pero lo que quiero saber es cuál sería la pregunta de investigación que puedo estudiar de una colonia. Por ejemplo, ¿cómo ha cambiado la colonia en un tiempo? ¿Cómo se han dado cada asentamiento? Uno solo, no quiero comparar, quiero hacer uno solo. Condición de vida. Condición de vida, por ejemplo. ¿Cómo está separada la educación? Condición de vida tiene que ver con eso. Entonces construyo el concepto de condición de vida y veo si tiene que ver con salud, con tipo de vivienda, con infraestructura, con educación, y veo cómo ha cambiado o veo cómo es en ese momento, o depende de lo que quiera ver. O sea que nuevamente se replantea Claro. el problema y a partir de ahí Claro, el hecho de que yo seleccione esto o de que seleccione esto tiene que ver con el planteamiento de mi problema. Yo no puedo plantear un problema, no puedo plantear un problema y escoger cualquier cosa. Eso es parte de la metodología. O sea, hay problemas que no se pueden, que no suceden sino en ciertos niveles exactos. O que pueden ser comparables, pero no es como que se reproducen en chiquito. ¿Sí? Digamos que los problemas son intrínsecos del fenómeno, y entonces si yo escojo Cuernavaca es porque en Cuernavaca hay un problema. Yo en Cuernavaca no puedo estudiar, por decir algo, el problema de suponiendo que aquí no hay contaminación del aire, suponiendo. No lo puedo estudiar en Cuernavaca porque lo estudiaron en México si aquí no hay el problema. A lo mejor, si quiero estudiar problemas medioambientales, lo que tengo que estudiar en Cuernavaca a lo mejor es el problema de la basura, porque ese es el más importante. Porque a esto es a lo que voy. Cómo se construye el problema en Cuernavaca es distinto a cómo se construye el problema en la Ciudad de México. El problema medioambiental en la Ciudad de México tiene que ver, supongamos, con la cantidad de vehículos, mientras el problema medioambiental en Cuernavaca tiene que ver con los patrones de consumo de la gente que viene los fines de semana y deja una cantidad de basura.
Entonces, en ambos estoy estudiando el problema medioambiental. Pero cómo se construye aquí es distinto a cómo se construye allá. Entonces, los problemas de la ciudad, los problemas urbanos no son únicos, ni se pueden generalizar para todo el mundo, ni todas las ciudades tienen los mismos tipos de problemas, ni se pueden estudiar de la misma forma. Depende de las características del sistema y de las relaciones que se establecen entre los elementos. ¿Eso uso de suelo cómo haríamos? Entre los dos, en el físico y en el social, ¿no? Se retoman las dos situaciones, se clasifica por residenciales, por estudios, por comerciales, por agrícolas. ¿Cómo lo mido? Mi pregunta, ¿sí me entienden a lo que voy? La forma es cómo lo mido. ¿Cómo mido solidificación? ¿Es un concepto que puedo medir? Por costo de Eso es otra cosa. Sí, o sea, el solo se puede medir por la característica. ¿Cuál es la unidad de análisis? Empecemos por ahí, compañero, gracias. ¿Cuál es la unidad de análisis? No es el concepto que vamos a estudiar. No es un parámetro, es un elemento que se puede... Es un elemento que se puede medir. ¿La calidad de vida es un elemento que yo pueda tomarlo y medirlo? No, la calidad de vida es un concepto. ¿Qué es una unidad de análisis? Un individuo es una unidad de análisis. ¿Yo puedo tomar datos de la compañera? Sí. ¿Yo puedo tomar datos del grupo? Entonces, el grupo es una unidad de análisis y cada individuo es una unidad de análisis. Porque yo puedo tomar datos. Calidad de vida es un concepto. Empecemos por diferenciar esas cosas. Calidad de vida es un concepto. Una cosa es un concepto y una cosa es... Unidad de análisis es de donde yo puedo tomar el dato. ¿La vivienda es una unidad de análisis? Sí, ¿no? Yo puedo tomar datos de la vivienda. Si yo analizo cuando yo digo esa es la unidad de análisis, eso es lo que yo estoy analizando. Si yo digo la unidad de análisis es el individuo, yo estoy tomando datos por quién, por cada uno de ustedes. Y si yo digo la unidad de análisis es la familia, que estoy tomando datos. Un dato por familia. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Entendió? ¿Más o menos? Bueno. Entonces, ¿cuál podría ser la unidad de análisis para que yo mida diferencias socioespaciales? Podría ser Actividad, ¿no? Calidad de vida. La calidad de vida. La calidad de vida es una unidad de análisis que puedo analizar. ¿Sería económico? Reflexionemos, está bien la pregunta. ¿La calidad de vida puede ser una unidad de análisis? ¿Cómo analizo la calidad de vida? ¿Qué es una unidad de análisis? Podría ser lo que decimos un rato del número de personas por... ¿Qué es una unidad de análisis? ¿Qué es una unidad de análisis? Eso es lo que vamos a El estudiar, concepto. ¿no? El concepto que vamos a estudiar, ¿no? Sí, o sea, está claro, esas son confusiones. Por eso le digo que gracias por la pregunta, porque nos aclaran que no está claro la cuestión, ¿sí? Entonces, defino la unidad de análisis. ¿Cuál puede ser la unidad de análisis? ¿El individuo puede ser la unidad de análisis? El individuo, ¿no es cierto?